a partir de este momento vamos a permitirnos grabar la conferencia. Va a ser una conferencia corta porque la idea con la doctora conversando es que sea precisamente un conversatorio, que ustedes puedan hacer preguntas y pues puedan llevar también el hilo de este momento. Entonces, presentamos a la doctora Tatiana Medina. Ella es médica epidemióloga del hospital, del Carmen de Yepal. Y pues este tema es muy importante, sobre todo ahorita en vacaciones, en esta semana de receso que vamos a salir, para entender cuál es la situación que se vive en Yopal respecto al COVID-19, cómo hemos avanzado y qué se viene respecto también a la nueva variante, que es la que todos hemos visto, que ha venido avanzando también en el país. Entonces, pues le agradecemos mucho a la doctora Tatiana, que también es madre de familia del colegio, orgullosamente también frenetiana, y gracias por este espacio, gracias por esta información. Esperamos que puedan aprovecharla, que puedan hacer preguntas, que se queden durante toda la conferencia, que inviten a otros padres de familia a que atiendan la conferencia y que podamos aprovechar este espacio. Muchísimas gracias a todos. No sé si tú les quieres decir algo. Sí, sí, muchísimas gracias. Gracias, doctora Tatiana, porque con ese experto que tú eres, nos estás dando muy bien esta visión y que siempre tenemos que estar informados, papás, para la prevención y para la protección. Eso es lo más importante, tener clara la información para uno prevenir y para poder protegerse. Muchas gracias. Sí, es importante que sigamos en el autocuidado, en las medidas de bioseguridad, sobre todo esta semana, y al volver en Semana Cultural los invitamos nuevamente a el trabajo de la Noche de Talentos, que queremos incentivar la participación de ustedes para esa noche, papás, para que le cuenten a los padres de familia qué van a hacer, con qué van a participar, los videos que estamos pidiendo para que tengamos una Noche de Talentos también, cuidándonos en casa, pero con una noche de talentos muy bonita, muy agradable, que es un regalo realmente para sus hijos, que hacen un esfuerzo muy grande en la Semana Cultural y durante todos los eventos del año escolar. Entonces es una forma de retribuirles ese amor y ese cariño con el que sus hijos hacen todo en el colegio y demuestran sus talentos artísticos a través de esa noche de talentos. Entonces, pues los invitamos también a participar después de Semana de Receso en esa noche de talentos y acompañarnos en la transmisión también de Semana Cultural. Sin más preámbulos, entonces le doy la bienvenida a la doctora Tatiana para tratar el tema a continuación. Muchísimas gracias, doctora Tatiana. Buenos días. Bueno, muy buenos días, Clarita y Daniel. Muy buenos días también a todos los padres de familia y demás miembros de la comunidad que están en este momento conectados. Muchas gracias por la invitación, por esta oportunidad de compartir una información que es vital para todos nosotros. Y pues gracias a que he tenido la oportunidad de trabajar con este tema desde mi sitio de trabajo, que es un centro de investigación, CAIMED Yopal, en el que hemos tenido que tratar pues también investigaciones relacionadas con vacuna de COVID-19. Entonces, eso ha permitido que estemos enterados de la situación actual y pues que esta sea una oportunidad muy interesante para poder compartir con todos ustedes esta información. Bueno, nosotros estamos desde el primer caso que se reportó en Colombia, estamos aproximadamente a 1 año y medio en que se generaron las alarmas en nuestro país por la presencia de casos de COVID-19. Entonces, es importante que tengamos conocimiento, pues, cuál es el agente causal de esta enfermedad que ha generado tanta preocupación y que ha impactado tanto nuestro sistema de salud y los sistemas de salud en el mundo. Bueno, permítame un momento, estoy intentando avanzar. Habíamos hecho la prueba ya. Entonces, pues, el virus causante de la enfermedad, conocido como SARS-CoV-2, pertenece a la familia de los coronavirus. Es una familia de virus que se conoce aproximadamente desde los años 60 del siglo anterior y específicamente pertenece al grupo de beta coronavirus que causan infecciones respiratorias, gastrointestinales, pero también del sistema nervioso, y no solamente en humanos, sino también en animales. De ahí que se haya tratado de establecer si este virus tiene un origen animal o hay algún reservorio, pero hasta el momento no se ha podido detectar precisamente cuál es el reservorio y cómo hizo el salto de humanos a animales. Sin embargo, sí hay una gran, digamos,
tiene una gran similaridad con los coronavirus de los murciélagos. Lo importante de este coronavirus es su capacidad importante para unirse al epitelio respiratorio, de ahí que las infecciones respiratorias sean su principal manifestación. Tiene una capacidad de replicación muy grande a nivel pulmonar, lo que hace que se genere una respuesta inmunológica muy fuerte y sea justamente esa respuesta que se ha denominado síndrome de tormenta de citoquinas, lo que conlleva a las manifestaciones clínicas de la enfermedad con síndrome de dificultad respiratoria aguda, falla respiratoria, que se consideran como las principales causas de muerte, precisamente por el requerimiento de atención en unidades de cuidados intensivos. Interesante que precisamente en las últimas 2 décadas han sido coronavirus los que han generado las epidemias más importantes, con el SARS-CoV y el MERS, que son virus que también generaron un alto impacto a nivel mundial. Sin embargo, la capacidad de replicación de este coronavirus en particular es el que ha permitido, primero, pues una alta efectividad, pero adicionalmente que tenga una permanencia en el tiempo, o sea, que no se haya podido controlar hasta el momento la situación. ¿Qué es importante en términos de la evolución de la pandemia? Y es que los virus tienen una capacidad de mutar, es decir, de cambiar, o sea, hay un cambio en el genoma del virus, en su código genético, y son unas mutaciones que ocurren de manera muy frecuente y que hacen que se cambien las características del virus. Precisamente las variantes que se pueden generar tras la presencia de las mutaciones son las que pueden llegar a causar preocupación porque hacen que el virus tenga unas características diferentes a las iniciales. Entonces, algunas variantes hacen que el virus sea más contagioso y otras que tenga mayor impacto, es decir, que tenga mayor infectividad, pero también manifestaciones clínicas más severas. Y esa es la preocupación que hace que se monitoreen de manera regular por las autoridades sanitarias a nivel local y a nivel de país, a nivel mundial, precisamente toda esa variación y esos linajes que se llegan a formar y que causan todos la enfermedad de COVID-19. Entonces, se entiende por variantes precisamente que de acuerdo a sus características, a los cambios de la estructura del virus y sus características, sean catalogadas como variantes de preocupación, por ejemplo, la variante Delta, que se entiende es una variante que tiene mayor capacidad de contagio, pero además mayor severidad de los síntomas. Se considera una variante de preocupación, mientras otras variantes, si bien no exhiben esas manifestaciones, sí se consideran de interés porque deben seguir siendo monitoreadas para detectar en cualquier momento que se empiece a generar un mayor impacto en la salud pública. Esto ocurre en el momento en que todas las medidas que se han implementado, desde medidas de prevención que incluyen la vacunación actualmente, puedan llegar a ser limitadas o ser insuficientes para controlar todas estas variantes, y esa es la preocupación actual de los gobiernos y de las autoridades sanitarias, precisamente por las variantes. Respecto a las manifestaciones clínicas y la evolución de la enfermedad, pues todos hemos oído acerca de los síntomas que se presentan. Las manifestaciones son principalmente dadas por infección aguda, con síntomas como fiebre, como tos seca, como fatiga y disnea. La incubación es aproximadamente de 2 semanas, pero hay un periodo en que se puede permanecer asintomático, que son más o menos de 5 días, y luego sí se exhiben las manifestaciones, y esto va a depender también de la edad. Se sabe que la mayoría de infecciones en los niños y en los adultos jóvenes pueden pasar asintomáticas y además si se presentan pueden tener menor severidad. Sin embargo, la enfermedad se puede presentar a cualquier edad, entonces nadie está exento de poderse infectar por este virus. Sin embargo, se reconoce con toda la información disponible hasta el momento que el mayor riesgo se presenta en hombres mayores de 60 años que tengan comorbilidades, precisamente porque hay una debilidad del sistema inmunológico que permite que los procesos inflamatorios que genera el virus sean más agresivos y conlleven a complicaciones.
Respecto a la transmisión, que ha sido muy importante teniendo en cuenta que es un virus que es de transmisión principalmente de vía aérea, también se puede presentar por un contacto directo, tanto el contacto cercano a través de gotitas de las vías respiratorias al toser, al estornudar, incluso al hablar, como el contacto directo con superficies contaminadas, como sitios como la puerta, el manubrio, o sitios en donde precisamente se genera una alta manipulación pueden contener el virus, el cual puede durar algunas horas y eso hace que también haya un contagio directo. En esta transmisibilidad del virus se ha considerado también de gran importancia los aerosoles, que corresponden a las gotitas que se expelen por una persona asintomática que tiene menos de 5 micras, o sea, es un tamaño muy pequeño, que hace que al ser expelidas puedan permanecer durante muchas horas en el aire y se dispersan varios metros, lo que facilita el contagio a otras personas incluso que no estén en un contacto cercano. De esa manera, se estableció que precisamente las medidas de prevención iban a ser el uso de las mascarillas, el lavado de las manos y el distanciamiento siendo mayor a 1 metro, precisamente para poder controlar las formas de transmisión del virus. Entonces, como es un virus respiratorio, entonces esta va a ser su principal vía de transmisión. Para recordar un poco la evolución de la pandemia, recordemos que pues, los primeros casos se presentan en China en diciembre del 2019 y solo hasta finales de ese mes es que se puede reportar a a la Autoridad Sanitaria Mundial que hay unos casos que comparten ciertas características clínicas que no se conocían o que no se habían presentado antes en sujetos. Entonces, se inicia toda esa identificación del nuevo coronavirus, que es el causante de este tipo de neumonía tan diferente. Y se empieza pues, a identificar a través de los primeros meses, en enero, febrero y marzo, que es el momento en el que ya la Organización Mundial de la Salud define esta enfermedad como una pandemia precisamente por la capacidad que tiene de alcanzar todas las regiones del mundo. En nuestro país recordemos que fue hasta marzo 6 del 2020 que se tuvo el primer caso. A partir de ahí todos conocemos pues todas las medidas que se implementaron para tratar de contener ese avance de la pandemia. A nivel mundial, para el 5 de octubre del presente año, habían más de 275 millones de casos confirmados y más de 4 millones de muertes en el mundo. En nuestro país también para esa misma fecha ya teníamos casi 5 millones de personas infectadas, es decir, con casos confirmados. Lamentablemente un alto número de muertes de 126.455 y para el día de ayer, por ejemplo, se habían presentado en el país 32 muertes. Entonces, tenemos una información actualizada de lo que va ocurriendo con el número de casos. En este momento no estamos en un pico alto, pero estamos recuperándonos del tercer pico de contagios y se está esperando, de acuerdo a las predicciones del Instituto Nacional de Salud, un cuarto pico que es el que preocupa para finales de este mes. Pues todas las regiones y todos los países pues tienen características especiales. Ha sido importante la introducción de las vacunas, que precisamente son las que han cambiado pues esta predicción de los contagios, este impacto de la enfermedad en los sitios en donde se ha podido tener esa disponibilidad de las vacunas. Entonces, acá pues nuevamente un recordatorio de los casos que hemos presentado hasta el momento en nuestro país, teniendo como fuente el Instituto Nacional de Salud. Y para Casanare, importante que nuestro pico más grande se presentó entre mayo y julio del presente año,
y en ese momento estamos en un nivel muy bajo, afortunadamente, de muy pocos casos confirmados. Eso también tiene que ver con el hecho de que en Casanare, y especialmente en Yopal, se ha tenido un compromiso muy grande con la vacunación. Nosotros tenemos en este momento unas coberturas de vacunación bastante altas, o sea, se han recibido, o sea, el 91.6% de las dosis recibidas fueron aplicadas. Entonces, eso ha sido importante para que tengamos este comportamiento que puede diferir al de otras regiones. Entonces, lo importante es que no se comporta de la misma manera en todos los municipios, eh, ni las variantes están en todos los municipios. Por ejemplo, en Yopal todavía y en Casanare todavía no se ha detectado la variante Delta. ¿Qué se ha hecho o qué se hizo inicialmente para tratar de contener el avance de la pandemia? Pues se tuvieron que tener, en el momento en que no habían vacunas, se tuvieron que implementar medidas no farmacológicas. Como ustedes recordarán, hubo ejemplos de encierros a gran escala, empezando por la ciudad epicentro del inicio de los casos, en que se hicieron unos encierros gigantes y se bloquearon por completo los accesos a las ciudades, además de la cuarentena específica de las personas infectadas y sus familias, las restricciones de viaje y el énfasis que se ha hecho durante todo este tiempo en las medidas de protección personal, que incluyen pues la higiene de las manos, como ya habíamos dicho, el uso de las máscaras y el distanciamiento social, que en conjunto estas medidas ayudaron a reducir aproximadamente, según la región encuestada, entre el 30 y el 70% la gravedad de la epidemia. El problema es que estas medidas no podrían ser sostenidas a lo largo del tiempo por razones económicas y otras razones no menos importantes, pues que la salud, porque precisamente el establecer estas medidas pues también generó otro tipo de problemas, no solamente de índole económica, sino problemas también que nos han afectado en otros aspectos, como por ejemplo el sector educativo, porque pues no todas las instituciones ni todas las familias tenían la capacidad de enfrentarse a la educación virtual. Entonces, las implicaciones han sido muy grandes, los costos económicos de la pandemia han sido muy significativos para la sociedad y para las familias. Entonces, en el momento en que llegan las vacunas, o sea, en el momento en que se inicia esta carrera de varias farmacéuticas y gobiernos que se comprometen a apoyar el desarrollo de vacunas, pues hay un gran cambio en el abordaje de las medidas de prevención, en el abordaje de la pandemia. Entonces, al momento se cuenta con 22 vacunas aprobadas. O sea, nosotros el año pasado no podíamos hablar sino de la posibilidad de tener vacunas que se sabía que estaban en desarrollo, que se sabía que se están aprovechando las plataformas tecnológicas que se habían implementado para otros virus, y que estos iban a ser muy importantes para este virus en particular. Y entonces se ha generado ya un desarrollo muy amplio de vacunas en el mundo, y ya la diferencia que ha habido ha sido la capacidad económica de los países para poderlas adquirir y poder implementar los programas de vacunación. Colombia ha tenido etapas en las que pues no fue tan rápido en iniciar, y ha tenido etapas en las que se demoran, pero en general pues se ha intentado tener una cobertura cada vez mayor. Se enfrenta los programas de vacunación a varias situaciones difíciles, y por ejemplo, no solo el tema económico para la adquisición y la distribución de las vacunas para que lleguen a todos los rincones del país, sino también las propias concepciones y los mitos que hay alrededor de las vacunas. El miedo a los efectos adversos de las vacunas, y pues también ese amplio movimiento que no es tan fuerte en nuestro país, afortunadamente, antivacunas, ese movimiento antivacunas que en otros países tiene mayor fuerza, pero que pues también se manifiesta y puede también generar un rechazo a la posibilidad de vacunación, que en este momento es la medida de salud pública más eficaz y la que ha permitido que podamos retomar actividades
y retomar pues sectores económicos que estaban antes bloqueados. Entonces, pues con las vacunas actualmente aprobadas en Colombia son 5, la vacuna de Moderna, la de Pfizer, que en este momento ya tiene una aprobación por el INVIMA para el uso de niños mayores de 12 años. Ya nuestros niños fueron vacunados, la mayoría con este biológico. La vacuna de Janssen, la de Oxford AstraZeneca y la de Sinovac, que fue la que se inició a aplicar en los adultos mayores, ¿sí? Todas esas vacunas pues tienen unas características que las hacen diferentes, sus plataformas tecnológicas son diferentes. Sin embargo, en lo que sí coinciden esas vacunas es en la capacidad que tienen de prevenir los casos severos de COVID y las muertes por COVID, ¿sí? Independientemente de la eficacia, la eficacia que es entendida como la capacidad que tienen las vacunas de evitar una infección por el patógeno que está siendo investigado, siendo tratado, el hecho es que sí se ha demostrado en los estudios y en la práctica que se reduce con las vacunas el riesgo de enfermedad severa y de muerte, lo cual es algo muy importante y por eso es que se sigue insistiendo en la necesidad de completar los esquemas de vacunación, porque no solamente es vacunarse y tener la primera dosis, sino completar los esquemas de vacunación. En el momento también se está considerando la posibilidad de refuerzos adicionales de las vacunas, porque los tiempos de la investigación inicialmente pues no nos podían decir hasta cuánto tiempo había de protección. Básicamente lo que las vacunas hacen es generar unas proteínas en nuestro organismo que se denominan anticuerpos, que nos preparan para la llegada del virus. Es como un entrenamiento que se le hace al sistema inmunológico para que reconozca el virus y esté listo para que el momento en que llegue se pueda defender y evite pues el desarrollo de la enfermedad o por lo menos su mayor severidad. Entonces, esa generación de anticuerpos no se sabe realmente cuánto tiempo va a permanecer. Lo que sí se sabe en el desarrollo de las vacunas es que en comparación con la infección natural, con los casos de anticuerpos generados con la infección natural, las vacunas generaban una respuesta más alta de anticuerpos y más duradera, lo que hacía necesariamente o lo que daba, digamos, respuesta a esa necesidad de prevención de la enfermedad. Este es el porcentaje de población vacunada completamente a nivel mundial. Como vemos, hay áreas del mundo, hay países, hay regiones mejor que pues todavía no se puede decir que estén con esquemas completos y con la población completamente vacunada. Se considera que se debe alcanzar más o menos el 70% de la población para considerar el cubrimiento o la capacidad que tiene la vacuna de generar una protección de rebaño, es decir, que se disminuye al máximo la capacidad de replicación y de contagio del virus una vez alcanzada este porcentaje. En nuestro país todavía no lo hemos alcanzado, pues por las razones que mencionábamos, económicas y socioculturales para el acceso de los grupos de población que ya podrían haberse vacunado hace mucho tiempo y que no han podido acceder. Bueno, como les comentaba al comienzo, entonces este SkyMed Yopal es un centro de investigación. Desde junio se hizo, o tuvimos la oportunidad de que el INVIMA nos autorizara para participar en un estudio clínico de otra vacuna para COVID, entre las muchas que hay en investigación actualmente. Entonces es para contarles que pues en Yopal estamos participando de ese tipo de procesos de investigación y tenemos población que ha recibido las dosis de vacuna en estudio para tener otras opciones de vacuna. Precisamente porque son necesarias otras opciones de vacuna, porque como tienen diferentes blancos terapéuticos, como tienen diferentes estructuras en su desarrollo, precisamente el hecho de que existan variantes del virus hace que se tenga que seguir investigando otras opciones que puedan dar mayor protección. Bueno, entonces, como conclusión, aunque se tenga en este momento disponibilidad de vacunas, no se puede dejar de mantener las medidas de prevención individuales mencionadas previamente.
que incluyen el distanciamiento social, el uso de la máscara, el lavado de las manos. Esto tiene que ser algo con lo cual vamos a tener que quedarnos por mucho tiempo mientras esta infección no esté controlada. Se recomienda que, digamos, entre vacunados, entre personas vacunadas, podrían estar en un espacio, digamos, en el espacio familiar, podrían estar sin el uso del tapabocas, pero si tienen el esquema completo de vacunación. Se recomienda que se ventilen los espacios precisamente para poder eliminar el riesgo de contagio a través de aerosoles, entonces que haya una buena ventilación de los espacios en donde permanecen las personas reunidas, y pues que se vigile de cerca la presencia de cualquier síntoma de sospecha, que como dijimos son la fiebre, los síntomas respiratorios, para que se pueda pues iniciar un proceso de diagnóstico y de identificación, porque entre más temprano se identifica la infección, es posible pues tomar medidas no solamente de sostenimiento de los pacientes que lleguen a estar enfermos, sino parar el contagio a otras personas. Entonces es importante que se siga considerando estas medidas dentro de nuestro diario quehacer, dentro de nuestro diario vivir, las sigamos implementando aunque estemos vacunados, precisamente porque no hemos alcanzado esa meta de vacunación que nos daría cierta seguridad, y porque además tenemos unas variantes que podrían llegar a tener unas características que podrían, digamos, generar un mayor riesgo incluso en personas vacunadas. Algo importante también es que esas vacunas, que si bien se investigaron y se aprobaron por la FDA de los Estados Unidos y por el INVIMA en nuestro país para un uso en emergencia, siguen siendo todavía estudiadas. Entonces nos da la tranquilidad porque no quiere decir que porque se aprobaron en un tiempo corto no se cumplieron los estándares de la investigación. Por el contrario, estas vacunas están siendo vigiladas y se continúa la vigilancia de los efectos, se continúa identificando su seguridad y se continúa pues, trabajando con el tema de la eficacia, precisamente en un contexto en el que tenemos variantes como la variante Mu en Colombia. La variante Mu en Colombia se identificó en enero de este año y es la variante la que ocasionó más del 60% de los casos del tercer pico que recién estamos atravesando. La variante Delta, que se encuentra ya en varias regiones, que todavía no, como les comentaba, todavía no está en Casanare, y que sí es una variante de preocupación por su capacidad de generar unos síntomas de mayor severidad y una mayor capacidad de contagio. Está siendo vigilada muy de cerca, pero lo que sí se sabe es que varias de las vacunas que nosotros ya hemos recibido y que están disponibles también generan protección para estas variantes. Entonces, la invitación es a vacunarse, la invitación es pues a permitir que nuestros familiares se vacunen, nuestros hijos se vacunen en el momento en que puedan hacerlo, y continuar las medidas de precaución individuales y sociales para poder pues volver algún día a la normalidad que no podemos tener en este momento. Bueno, entonces esta era la información que les quería compartir. Quedo atenta si hay alguna pregunta de personas que nos acompañan en este momento. Doctora, muchísimas gracias. Sí, de hecho nosotros aquí también estábamos hablando de algunas preguntas que tenemos frente a la información. Pues se ha hablado mucho respecto a las vacunas y obviamente ya para todos es muy claro que la medida de control de este virus es la vacunación. Hay mitos de acuerdo a las vacunas, y se ha hablado que Pfizer es la mejor, con mayor efectividad. Otros hablan pues, de la baja efectividad quizás de la Janssen, que es mejor 2 dosis o 1 dosis. Se habla de una tercera dosis. ¿Existe una vacuna mejor que otra? Ese es uno de los mitos, o bueno, quizás de las conversaciones que la gente ha tenido siempre. ¿Eso es así o todas de alguna manera actúan frente al virus? Bueno, pues digamos que los datos de eficacia que nos han presentado y en los cuales se basan las autoridades para autorizar el uso de las vacunas, pues vienen de los estudios de investigación, ¿cierto? Viene de esa población que fue escogida para probar la vacuna. Entonces, básicamente lo que se hace es comparar
el número de casos de COVID que se presentan en el grupo de los vacunados frente al grupo de casos de COVID que se presentan en el grupo no vacunado, porque esas vacunas se compararon con placebo. Entonces, esas vacunas iniciales se compararon, o sea, para poder ser aprobadas en un grupo que fue vacunado y se compararon frente a otro grupo que no fue vacunado. Es decir, que seguía expuesto, no tenían ningún tipo de protección. Entonces, al contar el número de casos en los dos grupos, es lo que permite hacer el cálculo de la eficacia, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que se ve? Que hay muy pocos casos en el grupo vacunado y que en el grupo no vacunado se presenta el mayor número de casos y la mayor severidad e incluso casos de muerte. Entonces, por esa razón es que la vacuna de Pfizer tiene hasta el momento la más alta eficacia, que es mayor del 95%. Porque ellos, digamos, en una población de 40.000 participantes aproximadamente, tuvieron solamente 8 casos en el grupo vacunado, ¿sí? Entonces, digamos que el cálculo estadístico que se hace permitió, digamos, dar esos datos. Pero es diferente a lo que ocurre en la vida real, ¿sí? Porque en la vida real las vacunas ya se enfrentan a personas que tienen otras características a las que tenía la población del estudio, ¿sí? Entonces, estos datos, lo que digamos, le ha importado a la FDA y a las autoridades regulatorias en cada uno de los países, es que sobrepase el 50% de la capacidad, o sea, el 50% de la eficacia. Entonces, todas las vacunas que están aprobadas hasta el momento están entre el 60 y el 90%, o sea, están, digamos que cumplen ese primer requisito para su aprobación en un contexto de pandemia. Y lo que sí comparten todas las vacunas, como les decía inicialmente, es que todas previenen los casos severos y la muerte. Por ese motivo es que no, digamos que no se generó una expectativa hacia una u otra, sino que se dijo la que esté disponible en el momento por temas económicos, porque realmente es por temas económicos de los países que se puede acceder o no a ciertas vacunas, digamos, realmente el tema económico es el que nos da pues la posibilidad de acceder a unas u otras por el tema de los precios y además del manejo, porque no solamente es que tengamos la vacuna, sino que podamos enviarla a los sitios en donde se requieren, porque algunos van a tener que estar congeladas y otras solamente refrigeradas, ¿no? Entonces eso también requiere una infraestructura que tuvieron que hacer los gobiernos para poder dar esa disponibilidad a la población. Entonces, desde ese punto de vista de la prevención de los casos severos y la muerte, pues todas las vacunas cumplen el mismo objetivo. O sea, todas las vacunas aprobadas han demostrado ese objetivo. Entonces, desde ese punto de vista no podríamos hablar de unas mejores que otras. Lo que sí se puede, por ejemplo, es que en la medida en que ha transcurrido el tiempo, ellos han estado comparando las vacunas entre sí y empiezan a verse algunas diferencias en cuanto a los efectos adversos, que por cierto es un tema también muy importante, el tema de los efectos, ¿sí? Porque se le tiene mucho miedo pues al dolor o a los síntomas locales o sistémicos que se puedan presentar luego de la administración de las vacunas. Pero también se ha dicho es más complejo tener la enfermedad que tener los síntomas que usualmente son pasajeros, ¿sí? Que eso es lo otro importante. Los efectos severos y graves que se han presentado son contados con los dedos de la mano, o sea, son muy pocos casos en comparación con los millones de dosis aplicadas en el mundo. Entonces, es algo que se vigila realmente de manera muy, muy estrecha, porque existe una regulación que se tiene que cumplir a nivel mundial, es decir, que ninguna de las empresas farmacéuticas puede escaparse a esa regulación en la que se acordó, digamos, por agencias sanitarias mundiales. No se puede escapar a esa vigilancia de los efectos adversos, y además los efectos adversos son visibles porque es algo que no se puede dejar de ver, ¿sí? Y en los programas de vacunación, cuando ya las vacunas han sido implementadas, se continúa esa vigilancia por los programas de farmacovigilancia de los países. Entonces, si hay algo que está regulado y está vigilado, es el sector de las vacunas. Es este punto de la investigación y además ya de la implementación y del uso en la vida diaria. Es algo que está realmente muy vigilado, muy controlado y sobre el cual en este momento se tiene cada vez más información porque ya estamos en el punto en que precisamente se están definiendo dosis adicionales, ¿no? Terceras dosis para Pfizer, terceras dosis para otras vacunas como la de Sinovac, que fue la vacuna que se aplicó a nuestros
a nuestros padres, a nuestros adultos mayores, y que tienen pues características diferentes, pero que también han funcionado muy bien para prevenir estos casos y que precisamente hace que los contagios estén en ese momento en el punto en el que están. Sí, efectivamente te íbamos a hacer esa pregunta de que hay una discusión frente a la tercera dosis. Pues obviamente en Colombia a nivel gubernamental estamos bien por debajo de completar el 30% que nos hablabas de la inmunidad de país. Sí. Hay personas que digamos, tienen la posibilidad de viajar a Estados Unidos a aplicarse quizás una tercera dosis. ¿Es recomendable pensar en una tercera dosis? ¿A qué edad se recomienda o bajo qué condiciones? Pues en este momento, por ejemplo, para la vacuna de Pfizer se está recomendando a los 6 meses de haber recibido la segunda dosis. Y se recomienda precisamente porque, como les comentaba, el tema de que en el momento en que salieron no se sabía por cuánto tiempo iban a permanecer altos los niveles de anticuerpos. ¿Qué es lo que se mide en estos casos? O sea, ¿qué tanto tiempo van a permanecer mis anticuerpos estables? Lo cual se traduce, digamos, en la prevención. Si yo tengo unos anticuerpos estables, mis proteínas están estables, voy a tener un escudo que me va a proteger de que el virus entre y haga los estragos que puede hacer. Entonces, en la medida en que esos anticuerpos van disminuyendo a lo largo de los meses, es donde puedo quedar sin protección y se puede generar la reemergencia pues, de la pandemia. O sea, se puede generar precisamente el aumento de los casos, ¿cierto? Entonces, es por esa digamos, esa característica de estas vacunas en particular, de tener este tiempo, que se sabe hasta ahora pues que se va a requerir justamente esa tercera dosis. Entonces la tercera dosis es recomendable desde ese punto de vista, y que es un refuerzo de esos anticuerpos para que podamos tenerlos durante mayor tiempo de manera sostenida. Entonces, esto se basa también o sea, no, digamos que no ha sido solo un capricho, sino que se tiene información de países que solo introdujeron 1 o 2 vacunas, como Israel, que introdujo principalmente Pfizer, y luego de cierto tiempo, pues tuvo una reemergencia del número de casos en personas vacunadas. ¿Sí? Entonces eso lo que permitió pensar es que se estaba presentando una disminución de los niveles de protección, y precisamente en considerar la posibilidad de aplicar el refuerzo que se aplica en otras vacunas. O sea, esto no es algo nuevo. O sea, muchas vacunas requieren refuerzos porque ese es el comportamiento, ¿sí? Entonces, sí se recomiendan los refuerzos en el momento en que sean aprobados. Pero claro, como tú decías, si nosotros todavía no completamos ese 70% que nos da la inmunidad de rebaño y estamos aproximadamente en el 30% de la población, entonces todavía tenemos que pensar en completar esos esquemas de vacunación que tenemos rezagados. Por temas económicos no podemos pasar todavía en las terceras dosis, excepto pues en personas que lo pueden hacer de manera particular, porque como ustedes saben también nuestro país autorizó el ingreso pues de la transacción comercial y privada de las vacunas. O sea, no solamente están disponibles a través de los programas nacionales de vacunación o locales, sino que también se van a poder acceder de manera privada. Entonces, es otra opción. Nos decías que pues hay mucha especulación frente al tema de la edad a partir de la cual se puede vacunar. En Colombia entonces ya autorizaron, así como en otros países, a partir de los 12 años. Hay padres de familia que todavía se preguntan, pero ¿por qué no han salido vacunas para personas menores de 12 años? ¿Es necesaria que salga una vacuna? ¿Se están haciendo ensayos para hacer vacunación en menores de 12 años? ¿Va a ser requerido en edades menores o cómo está el panorama respecto a eso? Sí, como decíamos, la infección puede dar a cualquier edad. Entonces, pues se inició la investigación de las vacunas en la población más afectada, los que tenían los casos más severos y la mayor frecuencia de afectación. No quería decir esto que los niños no pudieran enfermarse. Claro que sí, los niños pueden enfermarse, y especialmente los niños con comorbilidades podrían tener unos desenlaces desafortunados. A partir de los 10 años ha sido la edad en la que más se ha visto la afectación. Y ya en niños muy pequeños, en recién nacidos, en niños menores de 1 año, es el otro grupo de niños que se pueden ver gravemente afectados. Pero digamos que en términos de comparativos, pues sí, los niños son los que menos severidad pueden presentar y los que pueden salir mejor librados de la infección.
Sin embargo, el tema es que hasta que no se hagan estudios en esta población no se puede tener esa disponibilidad. Entonces, sí existen en este momento en curso varios estudios. De nuevo, Pfizer es uno de las farmacéuticas que está, digamos, de primera línea con las investigaciones. Entonces, sí existen, incluso en Colombia se han desarrollado también estudios en niños menores de esta edad. Entonces es posible que dentro de muy poco ya se cuente con esa aprobación para el uso en niños menores. Les está hablando que niños a partir de los 5 años van a poder ser vacunados dentro de muy poco tiempo, una vez se complete pues toda la información, porque esta información tiene que ser revisada, verificada los efectos adversos, verificada pues ese tema de la seguridad fundamentalmente, pero también pues la capacidad de prevención en términos de eficacia. Gracias, doctora. Hablábamos acá que precisamente una de las preocupaciones de las familias es como no tienen acceso a las vacunas para los niños de esas edades. ¿Cómo lograr, además de las medidas de bioseguridad, diferenciar los síntomas, si eso ha cambiado o lo siguen siendo muy parecidos a las gripas? ¿Cómo diferenciar si es una gripa o si es realmente un contagio por COVID y qué medidas están siendo realmente efectivas? Pues sí, hemos visto que se recomiendan ahora siempre 3 medidas, pero ¿qué medidas como que has observado que son bastante efectivas, pues se puede recomendar a las familias que sigan manteniendo o que adopten pues para seguir cuidando a esta población infantil? Yo creo que lo importante es que tengamos esa responsabilidad de seguir cuidando a nuestros niños que no están vacunados. O sea, debemos seguirlos considerando, protegiendo pues del contacto con otras personas. O sea, es importante seguir manteniendo ese distanciamiento y tratar de controlar muy bien pues con quienes comparten los niños, mientras no tengamos la disponibilidad de que todos se puedan vacunar. O sea, hay que seguirlos protegiendo de la exposición a personas sintomáticas. En los niños hay otros síntomas, además de los síntomas respiratorios. Esencialmente los síntomas son muy similares en todos los grupos de edad, pero en los niños hay otros síntomas como diarrea que permiten también sospechar la infección. Entonces, hay que sospecharlo ante cualquier síntoma respiratorio gastrointestinal. ¿Sí? En ese momento hay mayor disponibilidad que antes de pruebas diagnósticas. Existen pues, principalmente pues, una prueba que busca el material genético del virus, que es la prueba RT-PCR. Está la prueba de antígenos, que busca es la proteína, las proteínas del virus, y hay unas pruebas de anticuerpos. Las de más acceso en nuestro municipio son las pruebas de antígenos, que son mucho más económicas. Entonces prácticamente las pruebas se están haciendo para cualquier persona que lo solicite a través de su EPS, a través del sistema de salud, se están haciendo las pruebas. Entonces, ante cualquier síntoma, hay que iniciar pues esa especie de cuarentena, hay que iniciar medidas en las familias, en las casas, de continuar pues las medidas que ya mencionamos, de ventilación de las áreas de contacto, del uso de la máscara, el lavado de las manos, una buena nutrición, una adecuada hidratación, son fundamentales para los niños y personas que estén enfermas. No hay un tratamiento específico para la enfermedad, hay un manejo sintomático, el manejo pues, de la fiebre, el manejo de los síntomas como el malestar, el manejo pues, de la deshidratación. Se están estudiando en este momento antivirales, precisamente pues, porque las vacunas no van a ser la única opción. Entonces están estudiando antivirales, los medicamentos que se puedan recibir vía oral para poder limitar la replicación, la capacidad de replicación del virus. Pero en el momento disponibles, solo el manejo sintomático, una buena nutrición, una adecuada hidratación y la vigilancia de signos de alarma, ¿sí? Me refiero en esto a vigilar la dificultad respiratoria, que sería, digamos, una manifestación ya más avanzada de enfermedad. Entonces, esta sería como las principales medidas que deberíamos tomar pues, con nuestros niños y con nuestras personas de la familia. Sí, hablábamos acá que precisamente estamos en una época en donde están surgiendo pues, sintomatología de gripas, quizás es por la temporada. ¿Se debe a la temporada precisamente o se debe a de los pequeños? Bueno, realmente. claro, es que en el momento en que hubo esos cierres de los municipios, ¿no? Estos bloqueos que hubo, no solamente se evitó la propagación del virus de la COVID-19, sino de otros virus, ¿sí?
pero en el momento en que ya nosotros otra vez entramos todos en contacto unos con otros, los niños empiezan a ir a los colegios, salen a reuniones, salen a fiestas, pues va a haber una transmisión de todos los demás virus que antes estaban circulando, ¿sí? Lo que ocurre usualmente es que hay una circulación simultánea de virus, precisamente pues por la época de lluvias, especialmente virus respiratorios, es lo que se ha visto en el hospital, que están llegando muchos casos de infecciones respiratorias de otro tipo, otros virus sistema respiratorio, influenza, otros virus que también causan infecciones en nuestra población pediátrica. Entonces, lo que se pueden presentar son coinfecciones, o sea, no solamente que esté uno de los dos, sino que además se presenten coinfecciones, lo cual podría generar un mayor compromiso del estado de salud. Pero principalmente se debe a eso, a que hemos relajado las medidas, estamos otra vez todos en contacto, entonces está presentándose toda la amplia variedad de posibilidades de infección por este y por otros virus. Entonces, las manifestaciones van a ser diferenciales de acuerdo pues, a todos los virus que puedan estar participando en el momento, pero claro, esto genera también pues un impacto para el sistema de salud porque estamos teniendo este pico de varios virus respiratorios al mismo tiempo. Perfecto. Nos hacen una pregunta en chat, dice, ¿qué pasa si estoy vacunado con Pfizer y me quiero aplicar Moderna en la tercera dosis? ¿Hay algún inconveniente? Bueno, vuelvo al tema de qué es en los estudios en los que, digamos, o sea, no hay un problema específico, o sea, no es que vamos a tener un problema de seguridad, sino que lo que no va a haber es claridad en cuál es la respuesta porque la información se basa en los estudios en los que se usó una sola vacuna. Es posible que a partir de que esto esté ocurriendo precisamente porque puede que no haya disponibilidad en el momento de la vacuna que uno recibió, y entonces uno diga, bueno, pues me pongo otra vacuna y tengo cierto nivel de protección. O sea, digamos que no es descabellado pensarlo cuando no hay disponibilidad de la otra vacuna, ¿cierto? Entonces lo que está pasando es que pues vamos a tener en algún momento mayor información, o sea, no se ha descrito como tal que haya una contraindicación, o sea, que en términos de efectos o que te vaya a afectar la salud o que te vaya a tener una contraindicación específica no existe. El tema es que, digamos que la información que se da es con base al conocimiento que hubo en los estudios del uso de una vacuna en particular, la que me dice, sí, yo con esta vacuna tengo protección hasta 6 meses, entonces necesito la tercera dosis a partir de este tiempo. Entonces, ya no puedo comparar, o sea, ya no puedo tener esa misma visualización de lo que puede ocurrir después, porque ya estoy hablando de otra vacuna que podría tener unas características diferentes. Si son vacunas con características similares, pues casi que no habría ningún inconveniente, pero en realidad en términos de contraindicaciones por temas de salud, por efectos, no hay ningún inconveniente. Pues, gracias, doctora. Me preguntan también si los otros virus pueden manipular las pruebas que mencionaste de antígenos y demás, al tener en cuenta que todos tienen sintomatología similar a la gripa. Lo que pasa es que en las pruebas diagnósticas, como hay una identificación específica de, por ejemplo, cuando es el material genético de uno u otro virus, o sea, si bien pueden existir algún tipo de cruce en algunos virus, realmente en este momento la disponibilidad de pruebas es muy específica para este virus en particular. De hecho, por ejemplo, se utilizan mucho paneles virales que pueden identificar varios virus, ¿sí? Porque cada uno tiene o sea, aunque se manifiesten de manera similar, cada uno tiene su genoma específico, ¿sí? O sea, su individualidad. Entonces, eso es lo que se identifica en las pruebas de laboratorio. Vale. Y ya para terminar la pregunta de nosotros y dejar que las personas también hagan sus preguntas por chat o tal vez pidiendo la palabra para abrir el micrófono, ¿cuándo podemos esperar la llegada de la variante Delta a Yopal? O sea, ¿cómo podemos prepararnos para esa llegada y cuándo la podemos esperar en Yopal? Sí, pues realmente no hay como una información específica sobre la llegada a nuestra región. Lo que sí es que en el último reporte no aparece, en el último reporte del día de ayer no aparece dentro de las variantes de este reporte que hace el Instituto Nacional de Salud. ¿Qué pasa? Que como pues no todos los casos se envían o sea, no se toman todas las muestras, pudiéramos estar teniendo la variante Delta y no saber. Sin embargo, lo importante es que en el comportamiento para nuestro municipio, para nuestro departamento, el comportamiento en este momento está muy bajo, la ocupación de camas es muy baja.
y el número de casos hemos tenido cada número de entre 2 a 7 casos, pero más nos hemos mantenido en las últimas semanas en menos de 5 casos al día. ¿Sí? Entonces eso nos demuestra que por el momento no estamos en una preocupación y digamos que no estaríamos pensando que estuviera la variante Delta, que se espera que es una variante con mayor agresividad y con mayor contagio. Entonces, que es la que se espera, digamos, para el pico, para el cuarto pico que han predicho el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio. Entonces, si bien no nos dice cuándo va a llegar para ciertos sitios, sí el comportamiento hace que uno pueda pensar que por el momento pues no estamos con esa variante porque no estamos haciendo casos, ni estamos haciendo casos severos. Vale. Me preguntan también aquí, ¿cuáles son los riesgos que una persona con COVID sin saberlo se llegara a vacunar? Bueno, esa pregunta es muy importante porque además ha pasado, ¿no? O sea, muchas personas que no saben que tenían COVID se vacunaron, ¿sí? Entonces, básicamente lo que ocurre en esos casos es que está teniendo el sistema inmunológico una doble estimulación, porque está teniendo la estimulación por parte de la enfermedad y el virus, digamos, del agente de manera, del virus salvaje o de la variante del virus. Y además está teniendo una estimulación por parte de la vacuna. O sea, las vacunas lo que contienen no son los virus, o sea, no son, sino partes. Algunos tienen proteínas, otros tienen el virus inactivado como la vacuna Sinovac, y otras tienen una tecnología que lo que hace es que utiliza material genético que ingresa a la célula y le da la orden de que genere la proteína. La proteína S es la proteína que está en la superficie del virus y es la que se adhiere a las células epiteliales, a un receptor que se llama angiotensina 2. Entonces, esa proteína es muy importante porque es la que reconoce nuestro organismo y genera, digamos, el inicio de la infección, ¿sí? Entonces, las vacunas lo que han hecho es generar anticuerpos frente a esa proteína para prepararnos para cuando llegue el virus estemos listos y no lo dejemos entrar, ¿sí? Entonces, lo que ocurre es que hay una doble estimulación del sistema inmunológico, pero en la mayoría de los casos, pues, aparte de síntomas de pronto un poquito más fuertes, porque son los de la enfermedad más los de la vacuna, que también pueden presentarse, no ha habido, digamos, ningún otro inconveniente. O sea, en la mayoría de los casos, no ha habido ningún problema. Perfecto, muchas gracias, doctora. No sé si hay alguna otra pregunta. Nos dicen en el chat que muchas gracias por la información, para compartir esta información. Por eso estamos grabando la reunión. Hemos tenido información muy importante el día de hoy. Vamos a compartirla con las familias también a nivel por el canal de YouTube para que también puedan tener acceso. No sé si hay alguna otra pregunta de los participantes, ya sea por chat o levantando la mano para abrir el micrófono. Ya para terminar. Vale, entonces, bueno, aquí hay una más. ¿Es cierto que la tercera vacuna va a tener fuertes síntomas? Pues hasta el momento se espera que sean los mismos síntomas que se presentan con cada una de las dosis. De hecho, ya como el sistema inmunológico ya fue probado, incluso se podría pensar que los síntomas sean menos intensos con la tercera dosis. Sí, doctora, es cierto que va a llegar una tercera dosis para las edades de 60 en adelante a Cayopal. A Colombia. Por lo menos Cayopal lo he escuchado, no sé a Colombia. ¿Es cierto? Pues, o sea, estamos preparados para que, o digamos, la información oficial es que se está pensando en tener esa disponibilidad de esa tercera dosis. O sea, sí se está hablando de eso. ¿Y fue Pfizer o cualquier otra? ¿O cuál va a ser la que se tenga? Pues hasta el momento están hablando, o sea, se ha mencionado a Pfizer y a Sinovac. Perfecto. Bueno, pero o sea, realmente todas las vacunas están evaluando su dosis adicional de refuerzo. Perfecto. Todas. Muchas gracias. Perfecto. Entonces ya, digamos, para cerrar, ¿con qué recomendaciones dejarías a las familias respecto pues, al cuidado que hay que tener ahorita en tiempo de vacaciones, en lugares públicos, en otros países? ¿Qué les recomiendas frente a esa exposición que van a tener ahorita en vacaciones?
Claro, claro, el hecho de que viajemos, pues nos va a poner en un riesgo precisamente de podernos contagiar con otras variantes, ¿sí? Y de que haya ese cruce precisamente de variantes y de que traigamos a nuestro municipio, porque esa es la forma de transmisión, ¿no? O sea, precisamente la posibilidad que tenemos hoy de viajar por a cualquier parte del mundo nos generó este riesgo de la pandemia, ¿no? De tener este cruce. Entonces, pues la recomendación es no relajarnos con las medidas individuales y familiares. Yo creo que si se sigue manteniendo pues el grupo familiar, sus actividades usuales, pero al entrar en contacto con otras personas, seguimos manteniendo nuestra mascarilla, seguimos evitando un contacto cercano, pues vamos a disminuir el riesgo de contagio. Entonces, es seguir pensando en que no hemos todavía logrado superar la pandemia, que todavía estamos en riesgo de rebrotes, estamos en riesgo de picos de contagio. Entonces, no olvidemos las medidas y precisamente en este momento es cuando más se requiere pues ser disciplinados. Ser disciplinados es como la palabra que utilizaría pues para recordarnos que debemos continuar con estas medidas de prevención para todos nuestros familiares y nuestros grupos sociales. Vale, Gracias. doctora, muchísimas gracias. Muy enriquecedora la conferencia. De verdad que agradecemos también aprender a través de su experticia y de toda la experiencia que ha tenido también con Yopal y el desarrollo investigativo que ha tenido este virus también en la región. Y esperamos pues, contar con su participación en otros espacios. Pero de verdad que muchísimas gracias. Gracias a las personas que asistieron, que repliquen esta información y como les decía, pues vamos a estar colgando esta información en nuestro canal para poder compartir con las familias y que puedan ver esta información en algún momento. De verdad, muchísimas gracias por esto y bueno, esperamos que también todas las familias se sigan cuidando, nos sigamos cuidando aquí entre todos. El colegio también sigue preparando mucho todas las medidas de bioseguridad, estamos muy atentos a esto y bueno, seguirnos apoyando como familias reinetianas que somos. Sí, doctora, Bueno, muchísimas a gracias. ustedes. Gracias a todos también. Y dijiste algo muy importante, que lo que vi, esas superficies, papás, que generalmente alguien está tocando, tener el cuidado de desinfectarlo. Eso también lo voy a revisar también, porque a veces uno esa parte como que se olvida, ¿no? Entonces vamos a mirar cómo esas superficies que siempre están haciendo igual contacto todo el tiempo, limpiar muy claramente eso, desinfectar. Doctora, muchas gracias, porque esa información me pone a evaluar, me pone a verificar, me pone a cada vez mejorar y mejorar y tratar de que estemos siempre prevenidos a ese contacto. Entonces, muchísimas gracias, papás, muchísimas gracias a todos y especialmente a toda esa información tan excelente que nos ha regalado. Muchas gracias. Bueno, a ustedes por la invitación y a los participantes por escucharnos. Bueno, feliz resto de día, que estén muy bien. Felicidades. Felicidades. Gracias a todos. Gracias. Buen día. Buen día. Gracias.